¿Cómo les va? Jueves 3 de julio, mucho frío, pero acá bello il soleil e brilla. Eh, Salió el sol. El sol a 1200 metros de altura calienta más que en el plano de la Pampa, por ejemplo. Que sí, si bien hace frío, no hace tanto frío como ayer, que estaba todo muy nublado. Yo voy a hablar de un tema cortito para que reflexionemos entre todos. Porque estoy observando, no sin preocupación, que el miedo se está instalando en la sociedad argentina. Y el miedo se empieza a verificar en los medios de comunicación. Un presidente no manda una carta de documento. En realidad, a mí me enseñaron en la facultad que un abogado no manda una carta de documento, salvo que su cliente le pida mandarme una carta de documento. Yo he tenido millones de discusiones con colegas, con gente que no ha tenido, que no era colega mía, qué sé yo, y me, me han dicho barbaridades públicamente. Entonces yo hice rápidamente un balance. ¿Vale la pena mandarlo al hospital? No podemos ser civilizados después de tantos años de educación privada, de educación pública, como para tratar de convencerlo que estaba equivocado. Sí. Y ustedes no se dan una idea la cantidad de veces, salvo con mis ex esposas, con una de las dos en realidad, que la palabra puede más que una carta de documento. La palabra. El presidente no se puede sentir injuriado, porque el presidente injuria. ¿Por qué se me ocurre hablar de esto? Porque a mí ya me aburre que me amenacen. Cumplan, muchachos. O inténtenlo al menos. Es la amenaza a un tipo como yo es como una mujer que te invita a salir, liviana de ropa, te hace insinuaciones y cuando vos querés avanzar te dice, usted me ha confundido, más o menos así. Te muestra todo lo que vos deseás, pero cuando llega el momento de cumplir con el deseo, no ocurre. No me amenacen más, cumplan. Los invito a que cumplan. Yo veo a los periodistas de todos lados que o son ensobrados, directamente ensobrados, o son amenazados. Si tienen determinado nivel de prestigio le tiran unos mangos. Y les voy a explicar cómo es el sobre. El sobre no es que alguien pone plata en un sobre marrón y te lo dan. Eso lo hacían mucho en el gobierno de Menem. Pero con periodistas de bajo nivel, con mobileros. El Chacho Álvarez, que vivía en Capital Federal y tomaba café en un boliche de Capital Federal, recibía en esa época, vivías donde vivías, te daban pasajes aéreos y pasajes terrestres, él los repartía entre los mobileros. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando había un hueco en un programa en vivo, ¿quién salía? El Chacho Álvarez. Es un método de marketing, yo no tengo por qué criticarlo. Él repartía pasajes aéreos a los tipos más o menos importantes y pasajes terrestres
a los menos importantes. Molestaba mucho que en el piso donde comían los diputados nacionales y algunos funcionarios importantes de la Cámara, el Chacho fuera a comer con 20 periodistas. Porque esos periodistas veían a media Cámara de Diputados almorzando y se te acercaban a la mesa. Yo los he visto a Jarolaski decirle a un periodista, estamos en un quinto piso, la caída va a ser muy dolorosa. Estoy comiendo. La necesidad de exponerse, de que la gente te conozca, está bueno. La política es como un gran vodevil. Cuanto menos ropa usas mejor, cuanto los chistes son más simpáticos, en fin, es un vodevil. Lo vimos ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, una señora como Santillán, que yo no la tendría ni limpiando los pisos de mi casa, porque no lo debe hacer bien. Y no hay cosa más triste aquella persona que intenta explotar una linda cara, un lindo físico, cuando los años pasan. Discutiendo con los K, que parece que es una... En cualquier momento les voy a solicitar salgan por los barrios, porque es como armado el asunto. Independientemente del escándalo de ayer, quedó firme que el día 12 se va a discutir las cosas que el país está esperando discutir, la participación, el reparto del dinero de la ley de combustibles y el tema previsional que está en el Senado y por lo que me dicen algunos amigos va a salir. Y va a salir con el número suficiente como para que el presidente no piense en vetarlo. Que es otra forma de violencia. Es decir, el presidente eligió la manera de comunicarse con la sociedad, pero cuando vos le respondés, te manda una carta de documento. A mí no me mandan una carta de documento porque soy abogado y alguien les debe haber dicho, ojo, que este es un buen constitucionalista. Se puede hacer un picnic con vos. Simplemente con el uso del castellano y con las obligaciones y derechos que tiene un ciudadano respecto a su presidente. Yo puedo decir que Milei es un estafador porque está siendo investigado por el delito de estafa y un fiscal le imputó el delito. Cuando salga libre, diré, me equivoqué, no es un estafador, nos equivocamos tanto el fiscal como el que les habla. Pero mientras tanto, el señor presidente está imputado del delito de estafa. Ahora, si el gordo Dan, su banda de valientes de teclado, se quieren venir a Jujuy, o hay algún jujeño, porque acá hay chicos de la Libertad Avanza, nos encontramos, me dicen al día, la hora, el lugar, y nos encontramos cerca de un café en lo posible. Porque los invito a tomar un café y debatimos, discutimos. Porque yo miedo no tengo. Y no es que sea una cuestión de exceso de valentía. Les voy a dar la fórmula. El miedo es inherente a la condición humana. Es decir, hemos llegado donde hemos llegado porque el Homo sapiens, más el Denisovano, el Homo neandertal, han tenido miedo. Porque nosotros somos una síntesis de esas tres ramas, enormes ramas de los homínidos, el Denisovano, el neandertal y el Homo sapiens. Somos una síntesis. Por ahí aparece el día de mañana otra.
porque hay muchos genomas que todavía no han sido explicados. Pero, por ejemplo, el pelo rojo de los gallegos al nacer, eh, los ojos claros, tan nórdicos ellos, son de origen neandertal, no son de origen del Homo sapiens. Es decir, Hitler estaba bastante equivocado. Pero volvamos al concepto del miedo. Todos tenemos miedo. El miedo es un elemento fundamental de la sobrevivencia, de la supervivencia. El corazón te late más rápido, empezás a generar adrenalina, esa adrenalina va a los músculos, abandona el estómago, por eso sentís ese cosquilleo en el estómago, y el estómago deja de recibir sangre, porque esa sangre se necesita en los músculos, en los brazos, en las piernas, porque el ser humano tiene dos tendencias, solo dos. Una es la tendencia de la huida y otra es la tendencia de la lucha. Y ahí, en la discusión entre la huida y la lucha, interviene el neocórtex, el cerebro humano, el cerebro, la parte superior del cerebro, que es la que toma la decisión, si huimos o si luchamos. Cientos de miles de muchachos en todo el mundo, millones en todo el mundo, 5 minutos antes de un partido de rugby tienen mucho miedo, muchísimo miedo. Yo conocí un club en Buenos Aires, no voy a decir cuál es, muy paquete él, que prohibía a los exjugadores que que habían tenido problemas en su cintura, en su espalda y que habían quedado cuadriplégicos, ir a ver rugby. Bajo el comentario de que esto asustaba o disminuía o preocupaba, en fin, no era elegante ver una silla de ruedas en la cerca de la baranda donde los jugadores entraban a la cancha. Era un feo recordatorio. ¿Pensás en huir o en luchar? No, pensás en luchar. Porque el cerebro te dice es un juego. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. ¿Te puede pasar a vos? Sí, claro que te puede pasar a vos. Pero también le puede pasar a otro. Y vos tenés que estar listo para que te pase a vos, estar listo para que le pase a otro. Porque si le pasa a otro, te tenés que sumergir sobre el otro para tratar de salvarle la vida. Que no se le mueva el cuello, es decir, que el daño no sea superior, si la lengua se le fue por adentro, meterle los dedos y sacársela. Todo eso se enseña, o se enseñaba, no sé cómo es ahora. El periodismo tiene miedo, mucho miedo. Y lo demuestra porque aquellos que no lo tienen reciben cartas de documento del presidente por el delito de injurias. Y como no hay cosa más subjetiva que la injuria, penalmente hablando, no es un delito fácil de probar la injuria, aunque parezca mentira. Porque si yo al presidente le digo, por ejemplo, estás matando de hambre a los jubilados, no lo estoy injuriando, estoy relatando la verdad. En los días más fríos que ha vivido la Argentina en los últimos 3, 4, 5 décadas, continuos, porque en el 2007 creo que nevó, pero fue un día o dos. En los días más fríos, vos le cortás al sur el gas
Y hoy el diario más oficialista de todo, bueno, se pelean por ver quién es más oficialista. Infobae titula eh, crisis energéticas en los días más fríos del año, claro. La gente o se calienta con gas o se calienta con electricidad. En la capital federal no es difícil conseguir leña. Muere gente porque llamás a un gasista para que te revise el sistema como hace Ana permanentemente cuando empieza el invierno y decir que el gasista que viene a casa ya es un amigo, pero no te sale menos de 10, 15, 20, 30 mil pesos, pues son dos o tres equipos, más mirar los calefones, la cocina. ¿Mm? Muere una familia por monóxido de carbono. Por lo que yo me enteré, han muerto varias familias en el conurbano bonaerense que no sale en ninguna parte. Porque en el conurbano no se calientan con gas, se calientan con brasero. Ponen el brasero en la mitad del rancho y le echan madera. Y a veces cometen el error de echarle madera de cajones viejos que están pintados. Normalmente son cajones viejos o muebles muy viejos que están pintados con pintura a plomo. Bueno, ellos dejaron de tener miedo, están muertos. Pero el periodismo tiene miedo, porque el gobierno te compra o te amenaza. Arrestan a una chica por tirarle bosta a Pepe Luis Per, a la madre, porque el auto estaba a nombre de la madre, y le dan el tratamiento de un terrorista iraní. La esposan, la llevan a Ezeiza. Es una contravención, Patricia. Vos no sos abogada. Pero el Ministerio de Justicia yo supongo debe haber alguno. Es una contravención, no hay un tipo penal en el código. Búsquenlo. Arrojarle basura a un cobarde. Arrojarle excrementos a un cobarde. ¿Dónde están delitos contra la persona, delitos contra la administración pública, delitos contra el honor? ¿En qué capítulo del Código Penal habla de eso? Entonces, lo que no es delito penal es una contravención, como estacionar mal, como pasar una luz roja, si no genera peligro hacia terceros. Mientras tanto, en el barrio de donde yo vivo, yo vengo, de Recoleta, me cuentan amigos míos que siguen viviendo ahí, si pedís de una manera determinada una copa, sobre todo en la calle Vicente López, enfrente del cementerio, ese lugar tan bonito, que es casi un museo, acá nos preceden los que, acá descansan los que nos preceden en el camino de la vida. Si lo pedís de una manera determinada, aparte de la copa te traen un sobrecito. Ese polvo blanco que te pone muy activo una vez que lo olfateás. Delito federal, por cierto. Ni un policía. Me contaba anoche un colega al cual respeto mucho. Me dice, Guillermo, es a cielo abierto, me dice. Absolutamente a cielo abierto. Vos cruzás el Village con ese olor a ese olor agridulce de la marihuana y en los boliches te venden merca y en las fiestas electrónicas que se producen, porque se siguen produciendo, te siguen repartiendo pastillitas
¿Y Patricia dónde está? Persiguiendo a, a una chica que le tiró excremento a Pepe Luis Per, que si me hubieran tirado excrementos a mí, yo ni siquiera hago la denuncia. Pero Pepe Luis es un cobarde. ¿Me va a imputar el delito de injurias? No, sos un cobarde. Es muy humano ser cobarde. Por eso arranqué explicando que todos hemos tenido miedo. Antes de entrar a una cancha de rugby, militando en política, sobre todo antes del 83, que no sé dónde andaba Pepe Luis, pero no estaba entre las fuerzas democráticas, de eso estoy seguro. El problema es cómo termina el miedo, porque el miedo se termina. En un punto el miedo se termina. En un momento vos equilibrás, el ser humano equilibra el riesgo y dice, ¿vale la pena seguir teniendo miedo y seguir perdiendo derechos y que me lleven por delante y que me maten de hambre y que no me den gas y que no me den luz y que encima los que nos gobiernan nos insulten? Entonces, para cuando se llega a ese punto, la constitución, la democracia, la inteligencia ha logrado que se vote cada 2 años. Y saben, esto va a mis amigos liberales que les molesta que se vote cada 2 años porque es muy caro. Es preferible que se vote cada 2 años que haya una revolución cada 2 años. Porque se vota cada 2 años porque nuestros constituyentes fueron sabios. Porque el argentino, por alguna razón que no que se la dijo a los sociólogos, tiene poca paciencia. Cuando es hincha fanático. Ahora, cuando se pudre, es muy peligroso el argentino enojado. Muy peligroso. Y si vos empezás a ver como tipo de clase media que te dicen el Banco de la Nación Argentina, el banco todo que es nuestro, si compras dólares con nosotros durante 3 meses no nos puedes retirar. Y el dólar que te dicen que no sigue subiendo, 1240, 1245. En las cuevas ya está 1300. Claro, cuanto más al norte vas, más caro es. Aparte, como el billete falta, y como la gente sabe eso, lo traslada por las dudas a precios. Por lo tanto, el concepto de que la inflación es del 1,5, lo único que genera es primero risa y después, un mes después, cuando llega la liquidación de los jubilados, genera indignación. Una indignación que es delegada, porque no es que solamente el viejo se indignan los hermanos, se indignan los viejos, los hijos, los sobrinos. Hay una indignación de carácter general. En el mes de julio, un jubilado con la mínima, después de haber trabajado 30 años, un obrero de la construcción, por ejemplo, que no haya pagado su seguro, que simplemente haya hecho las contribuciones previsionales de ley, un oficinista, va a cobrar 4.150 pesos. Hoy acá un café cuesta 5.000. Un kilo de café cuesta 22.000 pesos. ¿Cuántos cafés hacemos con un kilo? Mal camino es el de amenazar a la gente, porque te pueden contestar. ¿Ustedes saben cuántos jugadores de fútbol murieron durante la dictadura militar?
por causa de la dictadura militar? Ninguna. ¿Ustedes saben cuántos jugadores de rugby fueron secuestrados, asesinados, desaparecidos durante el mismo periodo? 158. 10 equipos. El deporte que según todos es el deporte de las clases medias altas. Yo sé que mis hermanos que murieron y que antes de morir fueron torturados y que sometieron a la familia al drama de no encontrar sus cuerpos, de no poder llevar una rosa, una flor, hacer un homenaje, aunque ahora, gracias a Dios, están los partidos homenaje a los rugbyers desaparecidos. Debe haber terminado su vida con una sonrisa. Seguro. Porque entre el miedo y la valentía de hacer, eligieron la valentía de hacer. Como el miedo que tenés antes de entrar a una cancha. Si el miedo te supera, no entras a la cancha. Dominar el miedo es hacer. En democracia el miedo se domina haciendo, votando, hablando, opinando, diciendo. Y el que es elegido tiene que saber, que tiene que escuchar, que es un mandatario, que debe recibir instrucciones permanentes de sus pueblos y que normalmente estas pueden ser reflexiones serenas y pausadas, otras pueden ser violentas y agresivas, son las reglas de juego. Pero Milei necesita más de 60, 70 policías alrededor, tiene más custodia que el presidente Trump. ¿A qué le tiene miedo, Javier? ¿A que lo atenten tirándole la Constitución? Pregunto seriamente a la gente que me escucha por ahora, a los suscriptores que tengo por ahora, a los que intercambiamos comentarios en el chat por ahora. ¿A qué le tenemos miedo? Sinceramente, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A los disparates de Patricia Bullrich? ¿A que me vengan a patear la puerta? ¿Es lo que saben cuántas veces me patearon la puerta? Tenemos que manejar el miedo con inteligencia. El periodista debe preguntar y luego repreguntar. Si ustedes quieren saber lo que es el miedo, vean el tape de Viale. Viale tiene miedo. Es un cobarde. ¿Por qué es un cobarde? Porque eligió una profesión que no se puede tener miedo. Dedicate a los comentarios como hacía tu papá, o hacía tu papá, dedicate a los comentarios de la farándula y no puede pasar nada. Pero si te dedicas a los comentarios políticos, tu deber es repreguntar, no que te edite un monotributista. Pero eso no es que es un ensobrado, aparte, es un cobarde. Jonathan Viale es un cobarde. Como son unos cobardes todo el panel de TN, de América. Son cobardes. ¿Qué vas a hacer?
Son los tipos que golpeando los tapones en el piso de un vestuario de rugby decidieron quedarse en el vestuario. Son esos, son cobardes. ¿Ustedes creen que cuando yo subo solo una montaña no tengo miedo? Les voy a dar un secreto y con esto termino. Yo pienso, cuando lo hago pienso en Ana y en mis hijos, por supuesto. Pero ¿cómo les voy a dar un disgusto así cayéndome y obligando a que el Regimiento 5 de la Gendarmería tenga que ir a buscar un viejo boludo muerto? Pero miedo tengo. Simplemente lo venzo. La evolución me permitió vencer el miedo, como a todos nosotros. No tenemos las uñas del león, ni la fuerza del león, ni la velocidad de una gacela, ni el tamaño de un elefante, ni la ferocidad de un tiburón. Tenemos cerebro, somos inteligentes, o a veces creemos que lo somos. Empecemos a aplicar la inteligencia. Este es un gobierno que se está autodestruyendo. Y como sabe que se está autodestruyendo, eligió el peor de los caminos, que es la amenaza. Les pido a los que lo hacen conmigo, cumplan, muchachos. Al menos inténtenlo. No me hagan ir a buscarlos. Los quiero mucho, sean buenos, nos vemos un día de estos.